falta sentir el viento en la cara. Abrazar mucho, debe hacerlo más. Tomarme un cafecito con los amigos. Las empanaditas de Doña Ceci. Ver el estadio lleno, imagínate tú. Ay, el aplauso del público. Saludar a la gente sin miedo. Ser colombianos es amar, es estar cerca, es ayudar al del lado, así no lo conozcamos. Es superar este duro momento con fortaleza, como lo hemos hecho siempre, para volver a disfrutar de lo simple. Es saber que hoy nos alejamos, para que pronto nos volvamos a encontrar. Te tocas la cara más de 500 veces al día con tus manos, las mismas que tocaron el carrito en el supermercado, y la puerta, y el ascensor, y todo lo que otros también tocaron. Solo hay dos formas efectivas para evitar el coronavirus. Son tan fáciles que pareciera que no funcionan, porque no son medicamentos, porque no fueron hechas en el laboratorio. Por eso las olvidas. Pero todo está en tus manos, así que no te toques la cara, ni una, ni 500 veces al día. Y lávate las manos, no una, sino muchas veces al día. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño y quiero empezar este espacio como lo hemos hecho durante todo este tiempo, pidiéndole a Dios por nuestro país y dándole gracias siempre por la protección que nos brinda. Quiero también decirles una vez más que es momento para darle las gracias a esas personas que luchan por salvar vidas, a todo el personal de la salud, nuestros médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, a las personas que están en las terapias respiratorias, al equipo administrativo, a los camilleros, a los paramédicos. Y hoy quiero también hacerle un reconocimiento muy especial a esa gestión que viene cumpliendo el Instituto Nacional de Salud de Colombia, nuestros epidemiólogos de campo, el equipo técnico, a ellos mi reconocimiento y mi gratitud. Trabajan también por la salud de los colombianos sin descanso alguno. A ellos mi reconocimiento. Quiero también darle las gracias a todos los miembros de las fuerzas militares y de policía que se entregan, que trabajan de manera decidida por Colombia, que han hecho cumplir este aislamiento preventivo obligatorio, que han llevado pedagogía ciudadana y que también están salvando vidas, participando no solamente en distintas cadenas logísticas, sino también en servicios de la salud. Quiero agradecerle a todos los funcionarios, trabajadores de los servicios públicos, de los servicios esenciales, agradecerle también a todos los servidores del Estado que trabajan en sus casas o en las oficinas, que trabajan en los territorios, atendiendo a millones de colombianos. Y una vez más mi agradecimiento a toda esa cadena de abastecimiento de alimentos, que va desde nuestros productores del campo hasta aquellos que llevan los productos a las góndolas en nuestras ciudades. Para ellos, también un reconocimiento como héroes en esta lucha contra el COVID-19. Una vez más quiero empezar este espacio haciendo un balance de las cifras que tenemos a hoy, desde el punto de vista nacional y también desde el punto de vista global frente al coronavirus. A la fecha de hoy, Colombia registra 4.149 casos. Tenemos 804 recuperados. Tenemos 454 personas en hospitalización. Tenemos 108 en unidades de cuidado intensivo. Tenemos atendidos en casa 3.499 y se han descartado en este momento 64.279 personas que han sido sometidas a prueba y desafortunadamente hemos registrado a la fecha 196 fallecidos. Para esas familias siempre nuestra voz de respaldo, nuestras oraciones y nuestra solidaridad por la pérdida de sus seres queridos. Estamos con ustedes. En cuanto a la situación mundial, el mundo ha registrado hasta la fecha 2.540.553 casos, de los cuales hay activos 1.679.058. Se registran personas recuperadas por 669.252. Hay 57.524 casos críticos y han fallecido en todo el mundo 175.400
438 personas. Este es, sin lugar a dudas, un desafío enorme para el mundo. Y aquí nosotros, desde Colombia, con nuestro esfuerzo colectivo, lo vamos a enfrentar con determinación y dando pasos que sean firmes y seguros. Por eso quiero reiterar que el proceso en el cual nosotros nos hemos dispuesto es muy claro. Nosotros seguimos con el principio del aislamiento preventivo, pero estamos también recuperando actividad productiva y estamos también reactivando nuestra economía y nuestro desarrollo social. Nosotros, cuando empezamos el aislamiento preventivo obligatorio nacional, mantuvimos muchos sectores importantes al servicio de los colombianos, con protocolos y con medidas que se han ido reforzando. También, cuando dimos la decisión de extenderlo al 27 de abril, fuimos muy claros en que entrarían también nuevos sectores, el sector de obras civiles, de obras públicas, y también dijimos con mucha claridad que estaríamos dándole una oportunidad para que recuperaran vida productiva los sectores industriales que se estuvieran reconvirtiendo y transformándose para responder a muchas de las necesidades que tiene nuestro país para enfrentar el COVID-19. Y ahora, cuando damos este paso adicional de cara al 11 de mayo, también estamos dándole la posibilidad a otros sectores para que reactiven su vida productiva. Lo estamos haciendo con el sector de la construcción y lo estamos haciendo también con el sector manufacturero. Familias, muchos trabajadores que ya tienen hoy, gracias a ese trabajo diligente sectorial, unos protocolos que van a permitir dar esos pasos y darlos con tranquilidad, darlos con certezas y, por supuesto, vinculando las políticas que se adopten a nivel empresarial en términos de bioseguridad y de distanciamiento, también con las prácticas personales, con los buenos hábitos que todos debemos guardar. Y eso es muy importante decirlo, porque esos protocolos van a ir definiendo también la progresividad en la que nosotros vamos recuperando vida productiva mientras seguimos enfrentando a una pandemia y también mientras seguimos salvándole la vida a muchas personas. Así que hoy vamos a destinar un espacio muy especial para hablar de estos protocolos y estos pasos que estamos dando, recuperando vida productiva y avanzando en salud. Pero también, como estamos prácticamente cumpliendo un mes desde el momento en el que empezamos este aislamiento preventivo obligatorio, hoy quiero también presentarles a ustedes un balance claro de lo que han sido muchos de los programas sociales que están llegando al territorio, que están atendiendo familias y que queremos seguir manteniendo activos durante toda la emergencia, como lo hacemos también regularmente, pero con un sentido de urgencia y de llegar con mayor velocidad a todos los rincones del territorio. Así que los invito a que veamos el siguiente video que resume este trabajo de los programas sociales en todo el territorio nacional. Así avanzan las medidas sociales y de alimentación que implementa el gobierno del presidente Iván Duque para enfrentar la pandemia del coronavirus. Familias en acción. Hemos logrado llegar con incentivos económicos directos a más de 2.570.000 familias, alcanzando el 96% de la meta. Jóvenes en acción. Se han beneficiado más de 274.000 jóvenes, llegando al 99% de la meta. Devolución del IVA. Más de 830.000 abonos se han entregado a hogares vulnerables entre familias en acción y adultos mayores, logrando un avance del 84% de la meta final. Es muy bueno la devolución del IVA porque nosotros podemos invertir ese recurso en cosas que necesitan nuestros niños. Entonces me parece muy buena esa opción. Colombia Mayor. En abril, más de 1.460.000 adultos mayores han recibido su pago anticipado de 160.000 pesos de subsidio. Ingreso solidario. Más de 1.140.000 familias recibieron 160.000 pesos a través del Giro Solidario. La meta es alcanzar 3 millones de hogares. Este aporte al que él está haciendo, pues pude suplir algunas necesidades de mi familia. Primera infancia. Más de 1.600.000 paquetes alimenticios reforzados se han entregado a familias de niños y niñas entre 0 y 5 años del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, alcanzando el 100% de la meta. Programa de alimentación escolar. Con el apoyo de las Secretarías de Educación se ha logrado llegar a más de 3.180.000 estudiantes. La meta es alcanzar los 6.200.000 estudiantes.
Bueno, aquí vemos un balance de todos estos programas sociales y estaremos informándolos de manera permanente, porque aquí tenemos una gran responsabilidad con los sectores más vulnerables de nuestra población. Y por supuesto, cuando vamos a entrar a la conversación de cómo vamos nosotros avanzando en recuperar vida productiva, hay un factor muy importante y es el factor de la movilidad. Y sobre todo en ciudades capitales, donde tenemos sistemas de transporte masivo, ahí hay una pregunta que nos hacen muchos ciudadanos: ¿cómo poder darle cabida al sistema de transporte y al mismo tiempo prevenir contagios? Este quizás es el reto más grande que enfrentan muchos países y hoy sabemos que esa discusión la están teniendo en casi todos los países del mundo. Y nosotros creemos que es muy importante tener estos protocolos definidos, pero adicionalmente partir de una base que es quizás incómoda para muchos de nosotros, y es que esos sistemas de transporte masivo, en aras de proteger la salud, de proteger la vida y garantizar el distanciamiento social, no podrán operar con más del 35% de su capacidad. Por supuesto, queremos también incentivar otros tipos de transporte, incentivar también la bicicleta. Y en algunos de los sectores que empiezan a recuperar esa vida productiva, también sabemos que hay muchas personas que transitan en su motocicleta u otras personas que pueden de alguna manera buscar caminar o llegar cerca del lugar de trabajo, o inclusive algunos también utilizan otro tipo de transporte. Por eso es muy importante que tengamos claras las guías, cómo adelantarlos y que tengamos toda la disciplina de seguirlas y por supuesto de trabajar de la mano también con las autoridades locales. ¿Para qué? Para que podamos ir recuperando esa vida productiva que nos garantiza el empleo, que le garantiza tranquilidad a muchas familias, y hacerlo de la mano con las medidas integrales para enfrentar el COVID-19. Así que quiero que veamos un testimonio de cómo se están pensando estos protocolos para el transporte, cómo se han definido estos protocolos para el transporte y cómo serán implementados. Solo pueden movilizarse las personas que contemplan las excepciones por el decreto 531 de 2020. Los sistemas de transporte masivo no deben exceder la capacidad de ocupantes, solo se permite hasta el 35%. Para los pasajeros en sistemas masivos y buses debe existir una distancia mínima de 1 metro al interior del vehículo y fuera de él de 2 metros, al igual que en otros tipos de transporte, y además usar tapabocas. Para todos los conductores, siempre deben lavarse las manos al finalizar la operación y al finalizar la jornada asear el vehículo con agua y jabón. Para los conductores de equipo de carga, evitar el contacto con otras personas, usar tapabocas y guantes de trabajo y llevar los documentos de la mercancía en bolsa plástica transparente. Para conductores de taxi, transporte especial, mixto, intermunicipal, de pasajeros por tren o cable. En buses, no compartir la entrada al conductor con los pasajeros, evitar contacto con otras personas y usar tapabocas y guantes todo el tiempo. Recibir los pagos en efectivo y se aplica en bolsa plástica transparente. Para todos los conductores, al iniciar la operación, abrir las puertas del vehículo y ventilarlo antes de empezar cada servicio. Retirar del vehículo elementos susceptibles de contaminación, como alfombras, tapetes. Asear el vehículo con agua y jabón. Desinfectar con regularidad las superficies y partes de la cabina siguiendo los protocolos. El personal del servicio de transporte de carga fluvial debe hacer seguimiento del estado de salud del personal, mantener condiciones de aseo óptimas de la barcaza, desinfectar los salvavidas y demás elementos, mantener el distanciamiento social y usar elementos de protección individual. Recomendaciones generales que pueden tener tanto usuarios como conductores al llegar a casa: quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón, evitar el contacto cercano en todo momento, verificar las condiciones de aseo de la habitación, retirar el overol o ropa de trabajo antes de ingresar a la habitación y mantenerla separada de prendas personales o familiares, y apenas ingrese a la habitación, bañarse con abundante agua y jabón. Estas medidas, que por supuesto están reflejadas en una visión de Estado, que quedarán también consignadas en los lineamientos para ser además difundidos en todo el territorio nacional, son muy importantes. Y así como entendemos que la movilidad es un factor para los dos sectores que van a ir recuperando su vida productiva, uno de esos sectores que es crucial, importante, es el sector de manufacturero. Ahí estamos hablando de muchísimas personas, de familias que dependen de este sector, pero estamos hablando también de un sector que se está reconvirtiendo, no solamente para producir en función de las necesidades del COVID-19, sino que también, digámoslo con mucha claridad,
Ante todos los choques que ha tenido el comercio internacional, también es muy importante que recuperemos la capacidad productiva manufacturera en nuestro país. Y ahí tenemos no solamente una vocación estratégica pensando en las necesidades de Colombia, sino que también tenemos que analizarlo como un sector que incide mucho en la actividad económica y en la actividad social y que es además uno de los mayores generadores de empleo para muchas mujeres cabeza de familia, mujeres que desde tiempo atrás ya venían trabajando con protocolos muy importantes y que ahora se han fortalecido de cara a enfrentar el COVID-19. Como ha estado trabajando con nosotros y además liderando también este proceso de analizar estos protocolos en este sector y en otros, he invitado hoy nuevamente a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y le quiero pedir a ella que hagamos referencia de cómo avanzan los protocolos para el sector manufacturero y que entendamos que este no es un proceso automático, que este ha sido un proceso que lleva días de trabajo, de análisis, de adaptación y donde hay unos compromisos también de las instituciones gremiales en este sector para difundirlo en el marco de todas las empresas y que las empresas deberán ajustarse a esos protocolos claros y que quien no los cumpla tendrá que suspender sus actividades. Así que, doctora Marta Lucía, le quiero dar a usted el uso de la palabra. Presidente, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los colombianos. En primer lugar, como usted lo ha señalado repetidamente, estamos ante un virus que no sabemos cuánto tiempo se va a demorar. No podemos mantener indefinidamente cerradas las empresas porque eso significaría destruir el patrimonio de los colombianos, destruir muchísimos millones de empleos. Entonces lo que hemos hecho es, primero, algunos sectores quedaron abiertos, recién se declaró la emergencia, todas las industrias de alimentos procesados, todo lo que es la agroindustria, también los elementos de aseo, los medicamentos, y ahora que se extendió entonces el aislamiento hasta el 11 de mayo, se han abierto dos sectores, el de la construcción y el de las manufacturas. Los protocolos de las manufacturas tienen que ver con estos cambios de hábitos que tenemos que incorporar en nuestra vida hasta el día que sea necesario por cuenta de este virus. Entonces las empresas van a tener que tomar la temperatura de sus empleados cuando ingresan al lugar de trabajo, van a tener que instalar lavamanos adicionales para que los operarios puedan lavarse las manos por lo menos cada 2 o 3 horas, van a tener que darles los tapabocas y un kit que tenga también el gel, que tenga realmente todos los elementos de aseo para cada operario. En algunas industrias donde por el tipo de materiales entonces hay la tendencia a tocarse la cara, se van a utilizar estas caretas de protección como las que se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica, metalmecánica, para evitar obviamente que una chispa les queme los ojos. Aquí vamos a evitar que se tengan que tocar la cara, algo parecido va a suceder en la industria de la construcción. Va a haber también protocolos, presidente, sobre la distancia, 2 metros de distancia entre cada uno de los operarios. Hay industrias donde apenas están a 60, 70 centímetros de distancia, va a haber 2 metros. Va a haber también protocolos sobre el aseo en el puesto de trabajo y se le debe suministrar entonces los paños húmedos con el detergente, con el desinfectante, porque hay que desinfectar los puestos de trabajo. En los protocolos también se dan indicaciones sobre la manipulación de las materias primas, sobre la manipulación del producto terminado, inclusive en muchos de ellos se habla de poner un doble empaque que quede sellado para que los productos no pasen de mano en mano y lleguen al consumidor final con el riesgo de estar contagiados. También obviamente tienen que ver estos protocolos con el aseo en el momento en que van a salir los operarios, y buena parte de los protocolos pues significan también que en el bus o en el transporte masivo tienen que mantener su tapabocas, al llegar a la casa deben quitarse los zapatos, deben lavar la ropa, es decir, son hábitos de salud, y esto se ha hecho bajo 2 principios fundamentales. Primero, es la autoprotección. Cada uno de nosotros tiene que estar consciente de cuidar de sí mismo, de su salud. Segundo, el principio de la solidaridad. Cuidando de nosotros y cuidando de los otros, vamos a evitar que este virus coja velocidad. Y si evitamos que coja velocidad, realmente Colombia va a ser un país ejemplo, no solamente en haber controlado el virus, sino en evitar que esta pandemia destruya muchos puestos de trabajo, destruya el patrimonio de muchísimos empresarios, porque como usted bien lo ha dicho, este es un país que está
con muchísimas pequeñas y medianas empresas que generan cerca del 70% de los empleos. Aquí la industria genera en este momento cerca de 2,5 millones de empleos. Si sumamos lo que significa el agro, la ganadería, la avicultura, todos los sectores de la producción rural, entre los dos son 6 millones de empleos. Son 6 millones de familias que necesitan conservar esos empleos y poco a poco van a ir saliendo todos esos sectores en la medida en que logremos contener esta curva del virus, como usted y el ministro de Salud lo han explicado repetidamente a los colombianos. Gracias, doctora Marta Lucía, nuestra vicepresidenta. Pero además quiero decirles a ustedes que estas medidas son medidas que buscan la reactivación de vida productiva, la reactivación de la economía y que buscan además producir un impacto positivo en términos sociales, pero se hace responsablemente. Muchas personas de pronto no son conscientes que durante el ciclo del aislamiento preventivo obligatorio, que fue hasta el 13 de abril, antes de la extensión al 27, nosotros teníamos a muchísimas personas que estaban trabajando con estrictos protocolos garantizando la cadena de abastecimiento. Y nosotros debemos reconocer que ahí tenemos una parte muy importante de fuerza laboral en nuestro país que lo han hecho pensando en atender a los colombianos y en garantizar nuestra seguridad alimentaria. Y frente a lo que decía la vicepresidenta, este sector de las manufacturas es muy importante, es generador de empleo, pero además generador de empleo de mujeres cabeza de familia. Y al darle esa reincorporación a la vida productiva, estamos avanzando en que el país se reactive y se reactive sobre la base de que la evidencia que tenemos a este momento evoluciona positivamente en términos de la capacidad de crecimiento exponencial de contagio de la pandemia, porque ha venido teniendo una reducción. Y en la medida que vamos adoptando los protocolos con una gran disciplina de los trabajadores, de las empresas y una muy buena regulación, creo que también nuestro país mira con optimismo hacia adelante. Pero quiero invitarlos a que veamos un video que resume muchos de estos protocolos y de la importancia que tiene esa reincorporación de vida laboral, de vida productiva en el sector de manufacturas. Durante el aislamiento preventivo obligatorio han venido funcionando 34 actividades económicas esenciales, tales como el abastecimiento de alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad, salud, logística, comunicaciones, servicios públicos y seguridad. Además de avanzar en aplanar la curva del virus, debemos aplanar también la curva del desempleo para proteger la salud económica de las familias colombianas. Nuestro gobierno trabaja todos los días en proteger ambas y teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos en salud, hemos decidido prorrogar el aislamiento hasta el 11 de mayo. Sin embargo, a partir del 27 de abril iremos abriendo paulatinamente algunos sectores adicionales a los 34 iniciales, empezando por la construcción y las empresas manufactureras. Recordemos que el 13 de abril se reinició la construcción de infraestructura fundamental para la conectividad nacional. Con una participación del 20% del PIB, estos sectores y el agro representan 7.4 millones de empleos para los colombianos. Antes de entrar en funcionamiento, las empresas deben cumplir protocolos estrictos y de manera obligatoria. Las empresas que no acaten los protocolos sanitarios no podrán operar. Las siguientes acciones son de estricto cumplimiento. Toma de temperatura al personal al ingreso al lugar de trabajo. Distancia mínima de 2 metros entre trabajadores. Uso de tapabocas. Protección de barrera para el rostro en las industrias especificadas. Adopción de turnos flexibles de trabajo de entrada y salida para evitar las aglomeraciones. Disponer de espacios para el lavado de manos constante, así como jabón antibacterial y canecas. Implementar una estrategia de comunicación interna para promover medidas sanitarias en la empresa y el hogar. Cabe aclarar que dependiendo de la industria se pueden exigir acciones adicionales para garantizar la protección de los trabajadores. La continuidad de esta medida, que busca salvaguardar los empleos en el país, dependerá del actuar responsable de los empresarios y trabajadores. La salud y la dignidad de la vida son nuestra prioridad, por eso somos enfáticos. Empresa que no cumpla con estos requisitos deberá cerrarse temporalmente.
Bueno, ahí estamos viendo un sector tan importante, trascendental, y obviamente también agregando algo que lo dijimos el día de ayer, que muchos de los servicios de lo que se conoce como el back office, como los servicios administrativos, tecnológicos de muchas de estas empresas, también bajo la premisa de nuestra emergencia sanitaria, adelantar todo el teletrabajo posible, que es un principio que también se mantiene. Y otro sector que es muy importante para nuestro país, importante para el empleo, importante para el desarrollo social, importante para la calidad de vida de los colombianos, es el sector de la construcción. El ministro Jonathan Malagón, que ha venido trabajando con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, con los equipos técnicos, con los distintos gremios, ha producido un marco general que ya fue expedido y que tiene además unos lineamientos puntuales para que se puedan recuperar esos trabajos, pero adicionalmente para que se hagan con unas medidas, no solamente en términos de higiene importantes, sino también unas medidas en términos de seguridad en cada una de las fases que involucra el proceso de construcción. Por eso quiero darle la bienvenida al ministro Jonathan Malagón y que usted también haga una referencia muy clara a esos protocolos que tenemos, a esos lineamientos y a la manera como los vamos a aplicar en el territorio. Buenas noches, presidente. Muchas gracias, compañeros de gobierno colombianos. En efecto, ayer anunciamos la apertura gradual, el reinicio paulatino del sector edificador, producto de la expedición desde hace una semana de la circular que regla la manera en la cual vamos a trabajar en el marco de este aislamiento preventivo. Esa circular que desde hace una semana expidió el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Vivienda, sienta cuáles son las bases y cuál es el procedimiento que debe seguir cada una de las empresas en cada fase del proceso edificador. Y como lo socializamos el día de ayer y hoy hemos estado en medios de comunicación contándole a los colombianos el alcance de esta reapertura, hemos recogido a través de los canales institucionales, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Vivienda y de los medios de comunicación en los cuales hemos estado socializando la medida el día de hoy, las tres principales preguntas de los colombianos respecto al protocolo en el sector edificador. La primera de esas: está claro que desde el 27 el sector edificador irá poco a poco recuperando su curso productivo, pero ¿qué subsectores están incluidos y cuáles están excluidos? La respuesta a esa primera pregunta, la más recurrente, es que no será solamente el sector edificador, sino también su cadena de suministro. La cadena de insumos también queda habilitada para que en efecto se puedan llevar a cabo las obras de edificaciones. Pero con esa misma claridad queremos decirle a los colombianos que las labores de remodelación y las labores de autoconstrucción se encuentran suspendidas. ¿Por qué se encuentra suspendida la autoconstrucción y la remodelación? ¿Y por qué si estamos abriendo el paso para que la construcción de vivienda nueva continúe? Por una sola razón, porque la construcción de vivienda nueva está sujeta a unos manuales de implementación de los protocolos que recibimos en el Gobierno Nacional, que recibimos en las entidades territoriales y que nos permite hacer la vigilancia y el control para el correcto cumplimiento de las disposiciones de gobierno. Entonces, ¿se incluyen a los proveedores? Sí. ¿Se incluye autoconstrucción? No. Segunda pregunta: ¿cómo se va a garantizar el cumplimiento de estos protocolos? Y la verdad es que tenemos varios mecanismos. El primero es que a través del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales vamos a recibir un manual de implementación del protocolo en cada una de las firmas, en cada uno de los proyectos. Y sobre este documento podremos hacer la labor de vigilancia y control. Pero no solamente eso, al interior de cada obra vamos a tener por cada 100 colaboradores trabajando un supervisor de salud y de seguridad, y ese supervisor de salud y de seguridad se encargará no solamente de la implementación del protocolo, sino también de llevar una bitácora semanal que estaremos supervisando y que nos va a ayudar a tomarle la temperatura a la evolución de estas medidas. Pero hay un tercer elemento que yo quiero destacar respecto al cumplimiento del protocolo, que no es gendarme, que no es policivo, que tiene que ver más con la manera en la cual diseñamos esta medida, y es que tenemos los incentivos alineados de los trabajadores, de las empresas y del Gobierno Nacional. ¿Por qué? Porque si no se estuviera cumpliendo por alguna razón el protocolo, los primeros en levantar la mano, los primeros en alertarlo deben ser los mismos colaboradores. El hecho de que los colaboradores estén alineados
con los constructores y que estén alineados con el gobierno nacional es una garantía, ya no desde el punto de vista de la supervisión, sino de la alineación de incentivos, que vamos todos apuntando hacia el mismo lado y que los protocolos se van a cumplir. Finalmente, la última pregunta, que es muy recurrente, que nos las hacen los colaboradores, los trabajadores del sector de construcción: si vamos a tener que diferenciar la ropa del transporte con la ropa del trabajo, ¿quién va a pagar por los overoles? ¿Quién va a pagar por las mascarillas? ¿Quién va a pagar por los tapabocas? ¿Y quién va a pagar por los guantes? La pregunta concreta es: ¿debe asumir ese costo el trabajador? Y la respuesta en esto, queremos ser enfáticos y enérgicos, es que no. La totalidad de los costos de provisión del material, de los equipos, de los insumos de protección, lo cubren las empresas, los cubren las firmas, y por lo tanto no existe ningún tipo de presión sobre los trabajadores. Tenemos, presidente, un video que resume cómo ha sido la adopción de este protocolo y cuáles son las principales medidas en términos de bioseguridad que estarán vigentes para el sector edificador. La semana pasada, los ministerios de Vivienda, Salud y Trabajo publicaron una circular conjunta que contiene el protocolo de reactivación de actividades del sector edificador. Este protocolo permitirá retomar de manera ordenada las labores, salvaguardando la salud de los colaboradores. Colombia no es el único país que adopta esta medida. Por ejemplo, se han implementado protocolos en España, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Suiza, Irlanda, Hong Kong, Nueva Zelanda, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Chile, México, Perú, Canadá, algunas provincias de Australia y algunos estados de Estados Unidos. Este protocolo tiene 3 características. La primera es integral, pues incluye orientaciones no solo para la ejecución de obras, sino también para el suministro de materiales y procesos de comercialización. La segunda es diferencial, porque segmenta a los actores de acuerdo a su rol en la obra y nivel de exposición. Por ejemplo, directores de obra, interventores, colaboradores, profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Además, se divide por momentos de la jornada laboral. Y la tercera es implementable, ya que incorpora mecanismos de seguimiento y control al interior de la obra. Para garantizar la salud de los trabajadores, cada proyecto deberá suministrar diariamente tapabocas, gel antibacterial, alcohol y demás elementos de protección. Además, deberá diseñar horarios flexibles, grupos de trabajo y turnos de almuerzo que garanticen el distanciamiento social. Cada proyecto contará con un inspector por cada 100 trabajadores y la ropa de trabajo que usen los colaboradores deberá permanecer en la obra y tendrá que ser distinta a la de uso diario. El protocolo contiene lineamientos generales. Sin embargo, cada proyecto deberá tener su propio manual de aplicación y reportarlo al Ministerio de Vivienda hasta el 30 de abril. A la fecha, se han reportado más de 451 manuales de implementación del protocolo en 17 departamentos y se está trabajando de la mano con las entidades territoriales para garantizar que la implementación, vigilancia y control sea exitosa. Así, el sector está listo para seguir edificando los sueños de millones de colombianos a través de la construcción de viviendas, el activo más importante de las familias. Ministro Malagón, una pregunta que yo quisiera que usted también se la aclarara a muchas personas que nos están viendo, y es frente a las obras. Usted dice, tienen que presentar los manuales. Quiero que en eso quede claro. ¿A partir de qué momento se puede reiniciar esa construcción, puntualmente, esa edificación? Desde el 27 de abril vamos a poder reactivar, vamos a poder recuperar la vida productiva del sector de edificaciones. Y esos manuales de implementación los estamos recibiendo desde la semana pasada que lanzamos nuestra circular. Ya tenemos más de 450 manuales de implementación, es decir, más de 450 manifestaciones de empresas y de proyectos que estarían listos para adoptar ya el protocolo del Gobierno Nacional y volver a retomar actividades en la construcción de viviendas, de oficinas y de bodegas. Muchas gracias, ministro Malagón. Y también hay un tema que es muy importante frente a los protocolos y al también enfrentar temas de salud física, de salud mental, y es poder retomar
algunas actividades deportivas de carácter individual y también con muchísimos protocolos. Sobre eso nos referimos el día de ayer. He invitado hoy al ministro de Deporte, Ernesto Lucena, para que hablemos no solamente sobre un tema que hoy hace parte de nuestra conversación como país, sino que también se está presentando en otros países del mundo. Son muchos países los que ya han empezado a habilitar algún tipo de práctica para caminar, para correr, para trotar, circunscrito a un espacio horario y buscando también que eso se traduzca en mejorar condiciones de vida, condiciones de salud física y mental, pero hay que hacerlo también con muchísimos criterios de responsabilidad. Es un camino a retomar algunas actividades con un gran criterio de responsabilidad, pensando también en seguir protegiendo la vida y la salud en el marco del COVID-19. Así que, ministro Ernesto Lucena, me gustaría que usted, que ha trabajado también con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hiciera referencia a lo que esperamos se pueda recuperar con muchísima disciplina, con muchísimo rigor y también con unos lineamientos muy claros a partir del 27. Buenas noches, presidente. Buenas noches, vicepresidenta, a los colegas ministros y, por supuesto, a los colombianos. Así es, primero contarles cómo hemos venido acompañando a los ciudadanos desde el Ministerio del Deporte desde hace más de 20 días con un programa que tenemos que se llama Entrenando Juntos, un programa que a través de Señal Colombia promueve la actividad física de todo el ciclo de vida. Y con ese acompañamiento, presidente, hemos hecho la evaluación y hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud en unos protocolos que permitan retomar esa actividad física al aire libre, como usted lo dice, con unos protocolos también muy estrictos, con unas asignaciones horarias, por supuesto, y que todos los colombianos, de una manera muy controlada, puedan salir a hacer esa actividad física. Es importante aquí recalcar que con el Ministerio de Salud durante 2 semanas llevamos actuando en los temas sobre todo de salud mental. Estamos muy preocupados porque este aislamiento preventivo, presidente, puede generar mucha incertidumbre, mucha angustia, y eso es lo que queremos combatir a través de la actividad física. Y por eso hoy nosotros queríamos presentarle a Colombia lo que usted anoche mencionó, cómo empezar a abrir esos espacios en las ciudades con unos controles muy estrictos. Y para eso, por supuesto, presidente, queremos invitarlo a los colombianos a mirar este video que hemos traído para ellos. Una nueva medida empezará a regir desde el próximo 27 de abril en pro de la salud física y mental de los colombianos. Se trata de la autorización para practicar deporte y actividad física al aire libre, pero con restricciones específicas. Está permitido caminar, trotar, correr, montar en bicicleta y cualquier tipo de actividad física individual. La práctica de actividad física será permitida en un radio de 1 kilómetro del lugar de residencia. El horario permitido es de 5 a 8 de la mañana. Recomendaciones: uso permanente del tapabocas, hidratación personal e individual, distancia mínima de 5 metros entre cada persona. No se permite el uso de parques biosaludables, parques infantiles y canchas, la realización de actividad física en grupo y la salida de los mayores de 70 años, quienes permanecerán en sus hogares. Ser activos durante la pandemia del COVID-19 es un reto para todos. Te invitamos a ser responsable y a estar comprometido con tu salud y la salud de todos. Bueno, aquí vemos también otro proceso importante donde estamos recuperando espacios de salud. Pero, ministro Lucena, yo también quiero hacerle a usted una pregunta para que usted también se la conteste a muchos colombianos. Usted sabe que la práctica del fútbol y que el torneo rentado de fútbol pues genera muchas emociones y mucho apego de los ciudadanos. Usted sabe además que he tenido siempre un gran amor por el deporte, por la creación del ministerio que usted hoy orienta, por darle recursos, pero también tenemos una realidad que yo quiero transmitírsela a muchos colombianos y también a los futbolistas y a las personas que hacen parte de esta cadena. En el mundo es una discusión real que se está teniendo sobre los torneos. Claramente no podemos volver a grandes aglomeraciones, es impensable retornar durante la pandemia a los estadios. Hay muchas ligas que han empezado a explorar la posibilidad de jugar a puerta cerrada. Sabemos que los riesgos son altos, el fútbol es un deporte de contacto, no solamente
hay sudoración, salivación y además jadeo entre los deportistas y por supuesto eso expone muchísimo más desde el punto de vista de las vías aéreas de los mismos jugadores y esa es una discusión que la están teniendo técnicos, expertos en los temas del deporte, pero también médicos que están haciendo muchísimos análisis y yo quisiera que en eso diéramos un mensaje claro de cuál es la premisa sobre la que nosotros estamos partiendo, cuáles son las experiencias internacionales que estamos evaluando y dar claridad que durante la vigencia de la emergencia sanitaria claramente nosotros no estamos pensando en abrir el torneo de fútbol ni siquiera a puerta cerrada por las distintas consideraciones que hemos evaluado, pero la más importante, pensando en la vida y en la salud también de nuestros futbolistas, de nuestros deportistas, así que ¿por qué no le comparte cuáles han sido las distintas visiones que hemos tenido sobre esta materia, doctor Lucena, a las personas que nos acompañan en sus casas? Así es, presidente. Nosotros hemos venido evaluando de la mano de DIMAYOR cómo recuperar el proceso del fútbol rentado. Y usted ha sido asertivo y firme porque esto al final se trata de proteger la salud de los deportistas y por ahora es imposible que ese torneo se pueda hacer. El día de ayer recibimos un protocolo a través de la Federación Colombiana de Fútbol, protocolo que estaremos analizando próximamente, con toda la calma, con toda la pausa y con toda, por supuesto, la data científica que nos permita a nosotros tomar una decisión posterior a esta emergencia y, por supuesto, decirle al país cuándo podría comenzarse ese torneo. Pero ahora es imposible, por la salud del entorno, que eso se haga. Las experiencias internacionales nos lo han dicho. Hay países que incluso han tenido el virus anterior a Colombia y todavía no han hecho efectiva la reapertura de sus ligas. Por eso también el ejemplo internacional es importante en este sentido y que nosotros con mucha calma vayamos fijando qué puede suceder con ese protocolo. Imagínese usted, presidente, nosotros dar una autorización y que se infecte un jugador. Al otro día nos tocaría suspender el torneo nuevamente y no vale correr ni ese riesgo ni tener esa prisa. Por eso el mensaje es muy claro a los colombianos, por ahora no habrá torneo de fútbol, analizaremos el protocolo y tomaremos la decisión adecuada en su momento. Gracias, ministro Ernesto Lucena. Y hoy una vez más he invitado al ministro de Salud, a Fernando Ruiz, y yo creo que hay varios temas para abordar, ministro, de su parte. Por un lado, yo quisiera que usted redondeara desde el punto de vista de salud estos protocolos y la importancia también de los protocolos que se han adelantado en materia de construcción, de los que se vienen ya, los que han sido elaborados y los que serán implementados para el sector de manufactura, pero también los de otros sectores que ya estaban operando al servicio de los colombianos y que también estamos fortaleciendo. Ese sería un tema que yo quisiera que usted precisara. El segundo, que abordemos también el tema del talento humano en salud. Usted ha venido hablando con distintas agremiaciones y yo creo que aquí hay mensajes también importantes para ellos. Y el tercero, que yo creo que es también conveniente, hablarle a los colombianos de una manera muy didáctica sobre lo que es ese RO, ese criterio científico valorativo desde el punto de vista epidemiológico de la velocidad con la que se transmite una epidemia, una pandemia y cómo nosotros con las distintas medidas le hemos ido quitando velocidad. No podemos cantar victoria, ningún país puede cantar victoria. Hoy inclusive estaba viendo otros países que ya se habla de rebrotes cuando vengan temporadas invernales y demás. Yo creo que es muy importante por qué ese criterio del RO nos orienta a nosotros y por qué es una guía de cómo avanza Colombia. Así que bienvenido, ministro Fernando Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para la vicepresidenta, para los compañeros ministros en la mesa. Yo quiero en primer lugar, hablando de protocolo, hacer un agradecimiento a la vicepresidenta, a los ministros de Deporte y ministro de Construcción, Vivienda y a todos los ministros, porque realmente trabajar estos protocolos ha implicado un esfuerzo muy grande de juntar los equipos de cada uno de los sectores con los equipos de salud, entender cómo es la actividad de cada sector y empezar a trabajar con cada uno de ellos sobre los criterios que desde el punto de vista de la protección personal, de distancia física y de cada uno de estos elementos que nos protegen pueden hacer que sea viable realmente el trabajo al interior de la industria manufacturera, del sector agrícola, del sector de la construcción. Realmente hacer y elaborar un protocolo de esto es un tema que ha tomado semanas
y evidentemente el esfuerzo de todo el gobierno nacional está concentrado en poder posibilitar esa opción de que a partir de la fecha en que continuamos y entrando sectores nuevamente a la economía, podamos tener esos protocolos listos para trabajar con ellos. Yo además, señor presidente, quisiera plantearle que nos quedan en este momento en elaboración aproximadamente 7 protocolos adicionales que estaremos trabajando, ya estamos trabajando muy aceleradamente, y que algunos de ellos ya son protocolos muy específicos a partir de un protocolo general que fue elaborado por el Ministerio de Salud y que está siendo compartido con todos para este trabajo. En lo que tiene que ver con los empleados y los trabajadores del sector salud, presidente, hemos venido conversando esta semana intensamente con todos los sectores, médicos, enfermeras, hemos venido conversando, mañana tenemos una reunión con todos los colegios médicos de bacteriólogos, optómetras, todos los diferentes profesionales, los odontólogos, acerca de cómo implantar y cómo potenciar el desarrollo del sector y cómo enfrentar la epidemia. Yo he visto una tremenda generosidad de todos los sectores de la salud en el entendimiento de lo que nos toca trabajar para proteger a la población colombiana frente a la evidencia del COVID. Un tema que ha generado alguna inquietud dentro de los diferentes gremios, como era el tema del artículo 9 del decreto 538 y el llamado a todos a colaborar. Ya en este momento elaboramos desde el Ministerio un reglamento, una resolución reglamentaria, está en manos de las principales asociaciones, de todas prácticamente en términos de consulta, y lo que esperamos es que nos hemos dado, yo he hablado ya con varias de ellas en el día de hoy, en el día de mañana poder expedir esa resolución y tener toda la aclaración frente a este tema de obligatoriedad que de alguna manera se generó alguna inquietud, pero que es una obligatoriedad que, como hemos repetido en diferentes oportunidades, va hasta el punto final en el cual el sistema tenga que de alguna manera llamar en una situación de eventualidad muy crítica, que se los pudiera dar y que esperamos que no lleguemos allá. También estamos trabajando en el reconocimiento económico para los profesionales de la salud que estarán y trabajadores de la salud que estén de frente en el tema del manejamiento del COVID. En este tenemos ya un presupuesto aprobado de 450.000 millones que esperemos que beneficie a cerca de 43.000 trabajadores del sector salud. Este es un esfuerzo muy grande que hace el sector, que hace el gobierno nacional para apoyar y posibilitar que todos nuestros trabajadores de la salud lleguen con un alto sentido de pertenencia, con un afecto por lo que hacen, pero también con un reconocimiento claro a lo que va a ser su trabajo y su sacrificio en esta eventualidad que nos toca. Y por último, frente a lo que usted me pide, señor presidente, el tema del ROE. Esta es una medida que parece mágica, que se llama la tasa reproductiva. La tasa reproductiva básicamente lo que busca medir es cada caso de COVID, cada persona que se contagia, a cuántas personas va contagiando. Y en el caso de la epidemia del COVID, nosotros empezamos con una tasa en el cual, o con un valor en el cual una persona contagiaba a 2.5 personas, y esto se va reproduciendo, como lo dice el índice, de forma multiplicativa. Una persona infecta a 2 personas, esas 2 infectan a otras 2, vamos a 4, o esas 2 a otras 2 vamos en 16, y así, si uno hace una curva con ese número, termina en un número exponencial muy grande. Pero si logramos bajar ese número a un número cercano a 1, terminamos en que esa persona infecta a una, esta otra, y no tenemos esa curva con ese crecimiento tan grande, que el efecto principal es la imposibilidad que lleva a los sistemas de salud a poder responder por los pacientes, en una eventualidad que puede tener y afectar miles de personas, especialmente en lo que tiene que ver con la unidad de cuidado intensivo. En este momento lo que estamos logrando es que de una tasa de ese 2.5 ya estamos acercándonos al valor de 1. Ojalá estuviéramos por debajo de 1 al final de este periodo que tenemos presupuestado el 27 de abril y poder a partir de eso seguir y continuar vigilando con los modelos del Instituto Nacional de Salud la tasa a la cual vamos creciendo para eventualmente tomar las medidas que nos puedan controlar una afectación muy severa. Ese es el índice del RO
presidente, eso es lo que busca medir este valor, en el cual es un término muy técnico, pero que evidentemente es el número que están siguiendo en todos los países del mundo, se siguen para poder tomar las medidas, para poder tomar las medidas que mitiguen a los efectos de la epidemia. Gracias, ministro Fernando Ruiz. Y yo quiero decirles a ustedes, ya despidiendo este espacio el día de hoy, que hace un mes entramos en un ejercicio, el aislamiento preventivo obligatorio. Lo hicimos con un criterio claro, enfrentar a esta pandemia, y lo hicimos con medidas que se fueron endureciendo gradualmente hasta llegar al principio del aislamiento preventivo obligatorio de carácter nacional, con el objetivo de quitarle velocidad de propagación exponencial al virus, con el objetivo de fortalecer nuestros sistemas de atención y con el objetivo de salvar vidas. Por eso, como lo decía ahora el ministro, cuando analizamos ese criterio del RO, de la velocidad de reproducción del virus, nosotros tenemos hoy unos indicadores que nos muestran que le hemos reducido velocidad de reproducción. También hemos ido preparando las capacidades del sistema de salud para atender sobre todo a los pacientes más críticos que pueden terminar en unidades de cuidado intensivo. Como lo ha dicho el ministro, Colombia tiene cerca de 5.300, 5.400 unidades de cuidado intensivo, de las cuales hoy están libres cerca del 50%, el otro 50% están en pacientes que tienen otras patologías y la atención tradicional, pero hoy está disponible ese 50%, se está aumentando el número también, pasando unidades de cuidado intermedio, unidades de cuidado intensivo, y se han hecho adquisiciones también de ventiladores, que no ha sido fácil por la escasez que hemos tenido en el mundo, para ir fortaleciendo también esas capacidades adicionales. Y por supuesto, nosotros hemos ido también fortaleciendo la capacidad de hacer pruebas en el país, que esperamos se consolide, además esta semana con la llegada de varios insumos y varios productos que son estratégicos, y esperamos nosotros también con estas medidas seguir salvando vidas, sobre todo a las personas que pueden recibir con mayor letalidad los ataques del virus. Y quiero decirles a ustedes que es producto del trabajo de todos como país, que hemos podido ir recuperando esa vida productiva en distintos sectores y reactivando a nuestro país, reactivando nuestras actividades que inciden en la calidad de vida y que inciden también en el bienestar de muchísimos hogares. Por eso seguiremos en esa dirección, y también a lo largo de este espacio, en lo que nos queda de la semana, estaremos hablando del uso de las tecnologías, de cómo la tecnología en la información será una herramienta muy importante para que nosotros como país no solamente enfrentemos y sigamos enfrentando la pandemia, sino también los criterios que esperamos adoptar rápidamente también con alcaldes y gobernadores, para que en esos municipios que no han registrado ningún caso de COVID, nosotros, bajo el principio del aislamiento preventivo, también vayamos recuperando más actividad productiva y lo hagamos con pasos seguros, con pasos firmes. Y quiero terminar con un especial que nos mandan nuestros músicos de nuestra Sinfónica Nacional, que se han puesto de acuerdo también con otros músicos alrededor del mundo para compartirnos esa bella obra que es el Nessun Dorma, que ellos se la quieren transmitir a ustedes como un mensaje de esperanza, de trabajo en equipo, y donde nosotros sigamos en casa, pero que entendamos que ahí vamos recuperando actividades productivas con responsabilidad, y que lo hacemos porque queremos que nuestro país siga adelante. Muchísimas gracias, una feliz noche y que Dios los bendiga.
Me hace falta sentir el viento en la cara. Abrazar mucho, debí hacerlo más. Tomarme un cafecito con los amigos. Las empanaditas de doña Ceci. Ver el estadio lleno, imagínate tú. Ay, el aplauso del público. Saludar a la gente sin miedo. Ser colombianos es amar, es estar cerca, es ayudar al del lado, así no lo conozcamos. Es superar este duro momento con fortaleza, como lo hemos hecho siempre, para volver a disfrutar de lo simple. Es saber que hoy nos alejamos, para que pronto nos volvamos a encontrar. Te tocas la cara más de 500 veces al día con tus manos, las mismas que tocaron el carrito en el supermercado, y la puerta, y el ascensor, y todo lo que otros también tocaron. Solo hay dos formas efectivas para evitar el coronavirus. Son tan fáciles que pareciera que no funcionan, porque no son medicamentos, porque no fueron hechas en el laboratorio. Por eso las olvidas. Pero todo está en tus manos, así que no te toques la cara, ni una, ni 500 veces al día. Y lávate las manos, no una, sino muchas veces al día. Gobierno de Colombia.